Saludos a la misión Buenas Nuevas, saludos al pastor Oxopar y a todos los pastores que son parte de esta misión Buenas Nuevas en el mundo entero. Soy el pastor Wilfredo Pardo Hernández, pastor de la iglesia Centro Bíblico Familiar aquí en Ica, Perú. Por la gracia de Dios, tengo pastoreando 6 años en esta iglesia Centro Bíblico Familiar, pero creyendo en el Señor Jesucristo desde el año 1998 y sirviendo al Señor ya 17 años como pastor. Voy a compartir parte de mi testimonio. Conocí a la misión Buenas Nuevas en el año 2019, en un congreso de líderes cristianos realizado en la ciudad de Lima. Fue invitado por el pastor Daniel Hope en el mes de febrero, año 2019. Estuvimos cientos de pastores de distintas partes de nuestro país, Perú, y también de otros países de Sudamérica. Fueron días de mucha bendición, fueron días de poder participar con los jóvenes de nuestra iglesia, fueron días de participar con nuestros hijos en este campamento, tanto para jóvenes, para niños y también paralelo el Congreso de Líderes Cristianos. Así que ese año 2019 fue un tiempo especial para todas las familias pastoral que fuimos invitados a este Congreso de Líderes Cristianos. Pero en aquella época, a través de las enseñanzas que compartía el pastor Oxopar, pude comprender algo en esos días acerca de la gracia de Dios, acerca de la justificación, acerca del perdón de pecados. Como pastor, siempre predicaba de la gracia, siempre decía y enseñaba que la salvación era por gracia. Pero cuando escuchaba mis mensajes, cuando meditaba en mis mensajes, inconscientemente, siempre estaba añadiendo la ley. Es decir, que a través de la enseñanza que daba, yo decía a los hermanos que tenían que esforzarse por mantener su santidad, que solamente con el esfuerzo que ellos tenían que tener, podían mantener esa santidad y agradar ante los ojos de Dios a través de su esfuerzo. Pero para mí por años esto era natural, porque también lo escuchaba de otros siervos, de que sí, somos salvos por gracia, pero tenemos que poner nuestra parte para vivir en esa vida de santidad. Pero lo que podía ver, tanto en mi vida y en la vida de muchos otros cristianos, era una carga, una frustración, porque era imposible poder cumplir la ley, era imposible poder guardar muchos de esos mandatos que están escritos. Y ahora nos damos cuenta que son solo enseñanzas para darnos cuenta de que somos pecadores. Decíamos que a mis hermanos les enseñaba que tenían que amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, que tenemos que amarlo así y que tenemos que esforzarnos por hacer esto. Pero en aquellos días de conferencia en la ciudad de Lima, pude entender que no hay nadie que pueda amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Que no hay nadie que puede hacer todo lo que dicen las Escrituras, que están establecidas como leyes morales. Es imposible poder guardarlas todas aquellas. Y podía ser testigos a través de la predicación de su siervo, que habían pastores que se levantaban y decían, pero ¿cómo no tenemos que confesar pecados? ¿Cómo podemos decir que somos salvos? También tenemos pecados. Y poder escuchar en estos 3 días, en estas conferencias del CLF en Lima, llegaba a mi pensamiento tanto las preguntas que hacían los pastores acerca de que sí son salvos, pero también son pecadores. Son salvos, pero también han cometido pecado. Son salvos y tienen que confesar sus pecados. Vivir en ese momento, Dios trajo un entendimiento a mi corazón, lo cual a través de su siervo nos leía este pasaje de Hebreos capítulo 10, verso 14, que nos dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. También Hebreos capítulo 9,
Verso 12 dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su sangre, por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Estas palabras, tanto de la eterna redención y que nos hizo con una sola ofrenda, nos hizo perfectos para siempre, fueron las que me iluminaron mi pensamiento, mi mente, para comprender acerca de la absoluta gracia, que como creyentes no tenemos que poner ningún esfuerzo, que mi vida de santidad no depende de mí, sino que en Cristo ya he sido santificado, que en Cristo, en esa obra perfecta en la cruz, no hay nada más que yo pueda hacer, solo creer en lo que Él hizo por mí. Al principio habían luchas entre creer lo que decía la palabra de Dios y creer lo que pasaba por mi mente. Pero hay algo que pude comprender. Haga caso a lo que diga Dios y despójese de todo su pensamiento. Al principio fue muy difícil creer aquellas cosas que por años había puesto en mi mente. A través de creer en la gracia, defendía lo que era la gracia. Pero cuando revisaba mis prédicas, había añadido algo del esfuerzo. Decía, tienen que amar hermanos con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Solo así podemos ser aceptados delante de los ojos de Dios. Estaba colocando cargas muy pesadas en la vida de los hermanos de la iglesia y en cualquier lugar donde uno podía predicar. Así que doy gracias a Dios. Ha venido un despertar en mi corazón de conocer más de esa gracia y predicar de esa gracia. Que somos justificados, que es una vez para siempre Dios nos ha dado eterna redención en Jesucristo y que con una sola ofrenda nos ha hecho perfectos, nos ha hecho para siempre santificados. No se trata de lo que yo pueda hacer, sino que se trata de creer lo que ya Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Así que doy gracias y animar a aquellos hermanos, pastores y líderes que por primera vez se están uniendo a este seminario o a los LF que más adelante se va a realizar, que podamos asistir, podamos prestar atención. Despojémonos de muchos prejuicios que hayamos tenido acerca de la palabra y solamente digamos a Dios, Señor, aquí está mi mente, mi corazón para escuchar tu voz. Pero hay algo más también que quiero añadirles. Ha crecido una gran amistad entre mi persona y esta misión Buenas Nuevas, que aquí en Perú está nuestro pastor Daniel Jo. Gracias a Dios por conocer el corazón de este siervo, que ama a los pastores, que se preocupa mucho de velar, de ver cómo están los pastores. Somos un grupo de pastores que no somos de esta misión Buenas Nuevas, pero que nos hemos unido porque hay un solo sentir y hay un solo corazón que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Junto a ellos estoy participando de los estudios del libro de Romanos todos los lunes a las 7 de la noche aquí en Perú, junto al siervo pastor Daniel Jo. También todos los días a las 5:30 de la mañana participando de la hora piadosa. Pero llegó una gran bendición a nuestra vida, también ahora en la escuela de teología, donde estamos aprendiendo más profundamente acerca del libro de Mateo, acerca del libro de Romanos, acerca del libro de Génesis, acerca de la ley. Muchas gracias, Misión Buenas Nuevas, por habernos aceptado como parte de esta familia, porque lo único que nos une es conocer el Evangelio y predicar el Evangelio de la gracia de nuestro Dios. Muchas gracias, que Dios le bendiga y que sigamos disfrutando de estos hermosos días de la enseñanza de nuestro Dios.